En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Canarias sufrió durante siglos constantes ataques corsarios y piráticos, ataques que sufrieron sobre todo las islas de Lanzarote y Fuerteventura, más cercanas al continente africano, con peores defensas, e islas de señorío, es decir, que no dependían directamente de la corona. Hoy conocemos los dos ataques más violentos y devastadores que padeció la población de Lanzarote. Sobre todo durante los siglos XVI y XVII, las Islas Canarias fueron muy castigadas por el corsarismo y la piratería, pero la isla de Lanzarote fue quizás la más perjudicada por esta práctica. ¿Por qué? Analizamos hoy las causas y motivos de tantos ataques en esta isla y sobre todo de dos ataques, los más cruentos que sufrió. Víctor Bello, archivero e historiador, bienvenido a Episodios Insulares. Hola Paola, ¿qué tal? Bueno, ha escrito usted junto a Enrique Pérez Herrero, paleógrafo y archivero, el libro En la orilla del imperio, ataques corsarios a Lanzarote 1586-1618, que es el libro que hemos usado como cabecera para elaborar esta entrevista. Cuéntenos primero, Víctor, cómo era la isla de Lanzarote en aquella época, siglo XVI y siglo XVII, bajo el mando de quién estaba, en qué actividades se fundamenta su economía, a qué se dedicaba su población. Bueno, la isla era una isla, un territorio de señorío, por lo tanto estaba bajo la autoridad del primero conde y después marqués de Lanzarote, y era una economía pues muy precaria, basada en la agricultura y en la ganadería. También algo en la pesca, pero minoritario, de forma minoritaria, y era una isla, un territorio sobre todo de paso hacia todo el Nuevo Mundo, hacia el Atlántico Sur, y eso es lo que hacía que tuviese una gran importancia, dado que por el sistema de navegación de la época, pues todos los barcos que seguían la ruta de la flota de Indias hacia América, tuvieran que pasar o cerca de la isla o incluso detenerse en la isla. Por eso atrajo tantos ataques de corsarios y de piratas, a pesar de no estar entre las islas más ricas del archipiélago. Claro, el hecho de que estuviese en esta ruta y fuese la primera isla avistada en la navegación hacia el sur, como dicen los documentos de la época, hizo que, por esta presencia de los barcos de la monarquía hispánica con destino hacia América, frecuentasen la isla los corsarios para de esa manera poder atacar la flota. No solo en el viaje de ida, cuando llevaban mercancías con las que comerciar en América, sino sobre todo porque también utilizaron estas islas como base en la que refugiarse para esperar el regreso de la flota, cuando venían cargadas de oro y plata de América. Y también el hecho de que la isla estuviese mal defendida hacía que fuese muy fácil, era fácilmente atacada, y sobre todo el ataque que perpetraban los corsarios no eran para obtener riquezas materiales, sino más bien personas que podían ser vendidas como esclavas. Y en Lanzarote afectaron sobre todo los ataques de berberiscos procedentes de Argel. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque los ataques corsarios se producen fundamentalmente a las islas para entorpecer a la monarquía hispánica y también para realizar algún robo, también por consecuencia de las guerras que tenía la monarquía hispánica, sobre todo en Europa. Pero el corsarismo argelino tiene la peculiaridad de la captura de esclavos, porque un católico no podía esclavizar a otro católico, lo mismo que un musulmán no podía hacerlo con otro musulmán. Sin embargo, entre religiones diferentes sí que se podía hacer. Y el corsarismo argelino lo que pretendía, además de poder atacar barcos, obtener riqueza, también había cierto revanchismo, porque desde Canarias, sobre todo desde Lanzarote y Fuerteventura, se hacían también asaltos a la costa africana para capturar esclavos. Entonces, como represalia, los corsarios argelinos se aliaban con corsarios también de Salé y de otras ciudades de la costa marroquí actual para atacar las islas, así también recuperar personas de las que habían sido traídas como esclavos por parte de los cristianos y capturar cristianos para o bien pedir rescate por ellos o, en el caso de que no se pudiera pagar el rescate, para venderlos como esclavos allí en la ciudad de Argel, que era uno de los núcleos más importantes del comercio de esclavos del Mediterráneo. Y la corona española, a la que ya pertenecía a Canarias, pasó en ese tiempo, del que vamos a hablar hoy, por dos reyes, Felipe II y Felipe III, y la atención que se prestó al archipiélago fue diferente en cada reinado. Vamos a comenzar con Felipe II. ¿Qué relación tenía este monarca con Agustín de Herrera y Rojas, entonces señor de Lanzarote y Fuerteventura?
Tenía una relación fluida, al parecer, no por el rey directamente, sino fundamentalmente por otros personajes de la época, como un secretario real, y también por el reconocimiento que tenía como soldado Agustín en el Atlántico. De hecho, fue recomendado como capitán general de Canarias cuando se produjo la anexión de Portugal a la monarquía hispánica bajo el reinado de Felipe II. Los franceses y también el opositor portugués a que Felipe II fuese rey de Portugal se establecieron por el archipiélago macaronésico, fundamentalmente en Azores y Madeira, y el rey decidió enviar a Agustín de Herrera para defender ese territorio y de esa manera, pues, en cierto modo, poder expulsar la presencia portuguesa contraria a su toma de posesión y a los franceses también, claro. Y ya Agustín de Herrera le trasladó al monarca su preocupación por la defensa de esta isla de Lanzarote. ¿Qué le trasladaba exactamente y cómo respondía, si lo hacía, Felipe II? Todos los documentos lo que vienen a decir es que la isla estaba muy mal defendida, que no solo hacían falta soldados, sino que también contaban con una escasa población que tenía que ser adiestrada en ámbito militar, para lo que necesitaban a la figura del sargento mayor, que tenía como cometido el adiestramiento de los vecinos de Lanzarote en este caso, y eso sobre todo destacaba la falta de munición y el que las fortalezas estuviesen desmanteladas, pues con el paso del tiempo pues los castillos se iban arruinando, y el marqués tenía una economía muy precaria y no podía hacer frente a la reconstrucción de estas infraestructuras defensivas, con lo cual todas las cartas que envía el rey son solicitando ayuda económica y ayuda humana para poder establecer un sistema defensivo conveniente en su isla. Y las respuestas del rey, que siempre había respuesta por parte del rey, lo primero que se hacía era mandar un comisionado, mandar a alguna persona que viniera a inspeccionar cómo estaba la isla, cuáles eran las necesidades defensivas, y luego sí que iba haciendo determinadas concesiones pues de armamento, destinando a sargentos mayores para que adiestraran a estos vecinos y demás. O sea, había una relación fluida y había siempre respuesta por parte del rey. ¿Y mejoró de algún modo y de forma significativa la defensa de la isla? Mejoraba en algo, pero no lo suficiente como para hacer frente a los ataques, sobre todo porque la población era poca y también el campesino lanzaroteño o el ganadero lanzaroteño tenía mucho trabajo en el día a día como para destinarse también a la defensa del territorio, con lo cual, por muchos intentos que hubiese, mientras aquí no hubiese existido una armada para defender la costa o una presencia de un ejército profesional, pues era muy difícil que pudiesen hacer frente cuando desembarcaban 500, 1000, 2000 personas para arrasar la isla. Uh-huh. Era tremendamente complicado hacerlo. Uh-huh. Cuando se sabía o intuía que se iba a producir pronto un ataque a alguna de las islas, ¿cómo se procedía? ¿Daba tiempo de avisar a la corona para que mandara refuerzos? ¿Avisaba a otras islas para que éstas echaran una mano? Esa era una de las claves por las que surgió el libro que hemos escrito, porque investigando en el Archivo General de Simancas, que es donde se encuentra la mayor parte de la documentación de la que hemos usado para escribir el libro, surgía esa pregunta: si con antelación había aviso de que se podía producir un ataque, ¿por qué no había una prevención? ¿Por qué no estaba la isla suficientemente preparada? Pero claro, consultando estos legajos que hemos podido consultar en Simancas, te das cuenta de que, igual que se recibía aviso de que había ataque a Lanzarote, se recibían 500 avisos de que había ataque a Mallorca, a Ibiza, a Cartagena, a Granada, a Málaga, a Huelva. O sea, era tal el volumen de amenaza que había que poder centrar la atención en un punto concreto era inviable. Porque también los argelinos, yo he llegado a la conclusión de que utilizaban una especie de globo sonda, ¿no? Iban diciendo, vamos a atacar este punto, vamos a atacar este otro, y luego iban al lugar donde sabían que estaba menos defendido y que podían tener mayor éxito en la captura de personas. Entonces, aparte de que la maquinaria era también muy pesada, la maquinaria burocrática, y desde que se recibe el aviso, pues que podía tardar una carta que tuviese que llegar a Cádiz, tardaba 7 días, de Cádiz a la corte pues otro tanto. Eso se acumula en todo lo que recibe la corte, en este caso la Secretaría de Guerra, tardaban mucho en responder. Así que sí que había un sistema de solicitud de auxilio, tanto a la corte como fundamentalmente a Gran Canaria, a la Real Audiencia, pero por la dinámica
que tenía el propio proceso de poder poner en marcha a la Armada o de garantizar la llegada de barcos y de soldados hasta el territorio insular era tremendamente complejo. Y cuando ya se ponía en marcha, los argelinos, que estaban mucho más preparados y ya sabían dónde iban a ir de antemano, pues llegaban con mucha facilidad. Bueno, llegamos al fatídico año de 1586 y el aterrador ataque argelino que causó graves estragos en la isla estaba capitaneado por Morato de Arráez. De este ataque, o de que se avecinaba un ataque, tuvieron sospechas los días previos. ¿Por qué se sospechó y cómo se trabajó para preparar a la isla para tratar de repelerlo? Las sospechas eran frecuentes, tanto en el ataque de 1586 como el de 1618 había avisos. Estos avisos eran cartas, informaciones que enviaban diversas personas tanto a Lanzarote como a la Real Audiencia de Canarias, que estaba en Gran Canaria, o al propio rey. Estos avisos podían provenir del servicio de espionaje que tuvo Felipe II y también de mercaderes o de personas que estaban incluso presas en Argel. Los cautivos tenían cierta relación con las personas que llegaban del exterior y les hacían llegar mensajes. Les hacían llegar mensajes por lo que oían, por lo que escuchaban a los argelinos de vamos a atacar tal punto o tal otro espacio geográfico, y eso es lo que se llaman avisos. A partir de entonces, como decía, se ponía en marcha el mecanismo de defensa. Pero en el caso de Lanzarote en el 1586 pues fue totalmente sorpresivo, porque aunque se sabía, nunca se tiene la suficiente antelación ni preparación para que llegue la Armada a la isla, como decía. Aparte que la Armada nunca llegaba aquí, porque esto era un territorio de señorío y la Armada donde iba a defender era Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que eran las islas que pertenecían al rey. Entonces era la propia isla, los propios isleños, quienes tenían que garantizar su defensa, quienes tenían que defenderse. El mecanismo más rápido era intentar dar armas, las que hubiera, si es que había en el momento, a la población y a la población civil, a la población que no puede guerrear, pues refugiarlas o en el castillo de Guanapay en Teguise o en cuevas, como era el caso de la Cueva de los Verdes. Pero como decía antes, el número de personas que defendían la isla era infinitamente inferior a los que atacaban, con lo cual el que atacaba tenía las garantías de éxito aseguradas desde el principio. La orden que han de tener es que todos los vecinos, a primera pieza de rebate, acudan con mujeres e hijos al castillo con pan y agua para 15 días. Dicen que lo tienen hecho en sus casas y espero que sea esto así, que será un grande y bastante remedio. Carta remitida por el marqués de Lanzarote a Luis de la Cueva, gobernador de Gran Canaria y presidente de la Real Audiencia de Canarias, fechada el 26 de agosto de 1590. ¿Y por qué Morato de Arráez decide atacar esta isla, Lanzarote? Pues Morato de Arráez lo hace porque se alía con otros corsarios de la costa marroquí que lo que quieren es capturar al marqués. Porque como el marqués era una de las personas que hacían estas racias, estos ataques, las cabalgadas que se llaman a la costa africana para capturar esclavos, en venganza, pues querían atacar la isla y capturar al propio marqués. Y Morato Arráez era ya un corsario que tenía bastante influencia e importancia en el Mediterráneo y se alía con estos otros corsarios para atacar la isla. Lo que ocurre es que el marqués no es capturado y quienes son capturadas son su mujer y su hija, más muchísimos vasallos del marqués que son llevados a los barcos, y es el yerno del marqués, Gonzalo Argote de Molina, otro personaje importantísimo para la historia de Lanzarote, quien tiene que firmar unas capitulaciones con Morato Arráez. Es él quien tiene que llegar a un acuerdo para que sean devueltas la marquesa y su hija, que es la mujer de Argote de Molina, a cambio, por supuesto, de pagar un rescate, y también de algunos cristianos. ¿Qué ocurre? Que la suma de dinero que pedían era tan grande que era imposible afrontarla, con lo cual muchas personas fueron llevadas a Argel para luego solicitar rescate desde allí, o bien, como decía al principio, ser vendidas como esclavas. Un morisco cristiano, esclavo del marqués, de quien hacía mucha confianza, el marqués pudo haber a las manos a este dio tormento para saber el intento del corsario y la gente que traía. Carta del doctor Francisco Ramírez de Montalvo y del licenciado Luis de Guzmán, abogado de la Real Audiencia de Canarias, al rey, fechada el 11 de agosto de 1586. Hablabas antes de la población que tenía la isla de Lanzarote y que era imposible repeler estos ataques. ¿Cuánta población podía tener en esta época Lanzarote? Porque sí que sabemos que Morato de Arráez venía con 600 hombres a la isla.
El número de pobladores, ahora mismo se está haciendo un estudio para ver si se puede determinar exactamente cuántos había, porque los informes que de la época dan cifras muy vagas. Uh-huh. ¿Y quién estaba a cargo de la defensa de la isla? ¿Era el propio marqués el que se encargaba de tomar las decisiones? Sí, el marqués siempre es el responsable de la defensa, aunque en el caso del ataque de 1586 es su yerno Argote de Molina quien más toma las riendas de la defensa, junto con el sargento mayor. La responsabilidad era siempre del titular del marquesado, pero sí es verdad que el rey ponía una figura militar al frente, que eran estos sargentos mayores, que normalmente eran de los antiguos tercios, de los viejos tercios, que habían batallado pues en Flandes, en Italia, en Francia, o sea, eran soldados muy cualificados, pero que tenían que adiestrar a cabreros, a ganaderos, a agricultores, y de esa manera pues era dificilísimo poder articular una defensa con garantías. A mí me ha llamado la atención, Víctor, porque quizás pensamos que los ataques de corsarios eran, pues venían, arrasaban con lo que podían, se llevaban a quien podían y se marchaban, pero es que este ataque duró 26 días, ¿no? En los que volvían a los barcos y a la mañana siguiente volvían a atacar otra vez, y así durante prácticamente un mes. Sí. Eran ataques muy prolongados, por lo que decía antes, que tardaba tanto en reaccionar la monarquía hispánica, cuando decían está siendo atacada Lanzarote, pues pasaban casi 15 días hasta que se enteraba el rey. Entonces después había que dar la orden para que viniera la armada, con lo cual podía pasar eso, pues 20 días, podía pasar casi un mes para que la isla recibiese algún tipo de apoyo. Pero lo curioso en el caso de Lanzarote es que nunca recibió el apoyo. Los corsarios camparon a sus anchas hasta que ya consideraban oportuno retirarse, bien porque habían hecho toda la rapiña que deseaban, o bien porque sabían que ya se estaba aproximando la armada a islas como Gran Canaria o Tenerife, que en cualquier momento podían dar el salto hasta aquí. Pero sí que es verdad que eran ataques muy prolongados, y eso es lo que siempre intento transmitir en las conferencias que doy, en las presentaciones de los libros, es que imaginemos el estado de ansiedad en el que debía vivir la población, cuando sabía que ver un barco cerca de la costa podía significar un ataque, y que había familias que habían sufrido 3 o 4 ataques y el cautiverio de 5 o 6 familiares, o en el caso de un desembarco que sabían que se podía prolongar durante un mes. El estado de ansiedad, refugiado en una cueva, en un castillo, con escasez de agua, con escasez de alimentos, pues debía ser algo tremendo. Había gente que trataba incluso de abandonar la isla por mar, cosa que tampoco era fácil, ¿no? No, sobre todo para huir hacia Fuerteventura, con barcas, o si había algún barco de mercaderes cerca de la costa, pues intentar llegar hasta ellos para llegar a Gran Canaria o Tenerife, pero fundamentalmente la vía de escape era Fuerteventura. De hecho, desde Fuerteventura se enviaban a determinadas personas para que intentaran rescatar, incluso para que dieran informe de lo que estaba sucediendo. En el libro además cuentas como curiosidad que los moriscos que habían sido traídos aquí como esclavos solían aliarse con los atacantes y facilitarles el hallazgo, por ejemplo, de escondites, etcétera. Claro, es que las razias que hacía el marqués era para capturar musulmanes que luego eran cristianizados aquí, pero ellos lo que hacían, renunciaban a su religión, pero de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro, seguían practicando su religión. Entonces, cuando sabían que había un ataque corsario, funcionaban como una quinta columna dentro de la isla. O sea, eran muchas veces quienes, por supuesto, se negaban a atacar a los corsarios, se negaban a defender al marqués, y por otra parte pues algunos se dedicaban a dar información a los atacantes acerca de dónde estaban refugiados los lanzaroteños. Muchas veces, en muchas ocasiones, los barcos de los corsarios atracaban en Lobos o en La Graciosa, a la espera de la flota de Indias. Pues era muy fácil con cualquier tipo de señal avisar de en qué momento se podía atacar la isla, y seguro que estos corsarios que venían a Lanzarote sabían a dónde venían y sabían por dónde tenían que atacar. Yo creo que más bien lo que consultaban era toda la información que tenían, no solo de los propios navegantes argelinos, sino también de navegantes holandeses, de navegantes ingleses, de navegantes franceses, que siempre fueron enemigos de la corona española, y por supuesto también debían tener información cuando se acercaban a lo mejor a la costa de Lanzarote para hacer aguada en Rubicón. Pues en cualquier momento un morisco podía darles información de cómo estaba la isla y cómo no estaba, con lo cual debían tener también su propio sistema de espionaje, al igual que lo tenía la monarquía hispánica, y seguramente estos moriscos formaban parte del sistema de información para los corsarios. Bueno, como nos contabas al principio, se hicieron con la primera marquesa de Lanzarote, Inés Benítez de las Cuevas, y la hija del marqués también, Constanza de Herrera, y al final se llegó a un acuerdo con los corsarios para que se fueran. ¿Cuáles fueron las condiciones de este acuerdo?
Pues las condiciones fue pagar una suma importantísima de dinero. Tanto es así que el Argote de Molina, Gonzalo Argote de Molina, que era la persona pudiente desde el punto de vista económico en esta isla, mucho más que el marqués, ni siquiera pudo afrontar el pago. Con lo cual lo que tuvieron que hacer es entregar a un hermano del marqués en sustitución de la marquesa y de la hija del marqués, para que se lo llevasen a Argel hasta que pudieran recaudar toda la suma económica que pedían los corsarios. Uh-huh. ¿Se conoce el número de las personas que pudieron fallecer en ese ataque? ¿Cuántos se fueron llevados como esclavos? Ocurre lo mismo que con la población. Los documentos, hay documentos que dicen 300 y otros te dicen que 1000. Entonces, son cifras que varían mucho. No hay una respuesta concreta, porque evidentemente sí que se llevaban a la mayor parte de la población que podían capturar, pero la cifra exacta todavía no la tenemos en el caso de ninguno de los ataques, porque varían las fuentes, pero sí que eran numerosos. Suplica vuestra majestad, por sí y por todos los vecinos de ellas que tuvieren cautivos en poder de moros, les mande dar licencia por su provisión real para que los vecinos de las dichas islas que tuvieran cautivos en poder de los dichos moros, podamos libremente sacar de nuestros frutos y hacienda la cantidad que para su rescate convenga, sin que se le paguen quintos a Agustín de Herrera, marqués y señor que dicen ser de las dichas 2 islas, atento de que no tiene defensa en ellas. Petición al rey de Baltasar de Betancor, vecino y natural de Lanzarote, fechada el 30 de septiembre de 1596. Bueno, y tras este ataque toca la reconstrucción de la isla para los que se quedan. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se organizó? Pues la reconstrucción fue de nuevo recurrir al rey para que enviara munición, para que enviara armamento, para que enviara dinero, para poder reconstruir los castillos y demás, aunque el rey, Felipe II, tuvo diversas bancarrotas, lo que menos podía dar era dinero, y a veces ni siquiera había armamento suficiente para todo el imperio. Estamos hablando de un imperio que abarcaba los 5 océanos, o sea, era algo descomunal. Entonces, quien tuvo que afrontar esta reconstrucción principalmente fue Gonzalo Argote de Molina, el yerno del marqués, como decía, era la persona adinerada de esta isla, y él lo que hizo fue invertir en la reconstrucción del castillo de Guanapay, que lo dejaron totalmente asolado, y luego pues también procurar a través del sargento mayor que llega a la isla a partir de ese ataque, también adiestrar a la población para intentar capacitarla en caso de un nuevo ataque, porque aunque Morato Arráez y Argote de Molina, en las capitulaciones que firman, Morato Arráez se compromete a que nunca más volvería a atacar la isla, la presencia corsaria fue casi inmediata. No llegaron a desembarcar, pero la amenaza sí que fue constante, y la reconstrucción fue pues reanudar de nuevo la administración, porque quemaban los archivos, quemaban todo, quemaban las tierras, con lo cual era un trabajo de un esfuerzo enorme para volver a cultivar, para volver a poner la ganadería en marcha y sobre todo reconstruir todas las viviendas que habían sido destruidas, así como los castillos. ¿Y cambió algo la defensa con esos intentos de que las cosas mejoraran, o la isla siguió estando mal defendida? Pues la defensa fue casi a peor, porque ya cuando muere el primer marqués, muere Argote de Molina y muere Felipe II, la atención al archipiélago canario en el periodo de Felipe III disminuyó, y la situación de la isla fue incluso más precaria. Y aunque se sigue solicitando ayuda, aunque se sigue demandando atención por parte de los sargentos mayores, que son quienes más se dirigen al rey, la verdad que siguió en precario durante el resto del reinado de Felipe III. Uh-huh. Bueno, y llegamos al siguiente ataque argelino, que también fue un ataque brutal en 1618. Hasta entonces había cambiado el monarca en España, murió Felipe II, toma el relevo su hijo Felipe III. Han pasado 32 años entre ambos ataques. En Lanzarote también cambia el señorío, pasando del primer marqués de Lanzarote al segundo, también llamado Agustín de Herrera y Rojas, y llega, como decimos, el ataque de Shaban Arráez, un renegado flamenco que había sido nombrado general de las milicias argelinas. ¿Cómo fue este nuevo ataque de Shaban Arráez, que además había atacado ya en Fuerteventura, no?
unos años antes. Sí, fue muy parecido al anterior, lo que pasa que mayor porque vino con 3.000 corsarios. Desembarcaron en la playa de La Bufona, entre el aeropuerto y el actual aeropuerto de Lanzarote y Arrecife, y desde allí pues llegaron hasta la villa de Teguise asolando la isla por completo, capturando a todas las personas que iban encontrando a su paso y también sabiendo ya los puntos de refugio. Evidentemente tenían información de cómo había sido el ataque de 1586, sabían dónde tenían que ir, sabían que tenían que ir al castillo de Guanapay, sabían que tenían que ir a la cueva de los Verdes, sabían que tenían que ir a otras cuevas por el norte de Aría. Tanto es así que con los barcos van circunnavegando la isla buscando a aquellos que tienen intención de huir en barcas, con lo cual fue devastador, absolutamente devastador. Uh-huh. Bueno, faltan datos, como nos decía, de cuánta población habría en la isla entonces, pero con 3.000 personas desembarcando en Lanzarote, no sé si podrían ser perfectamente más personas o prácticamente las mismas que la población que habría en la isla en esos momentos. Probablemente sería casi la misma población. Lo que sí tenemos es un documento que hemos publicado en el libro, que es una novedad, como casi todos los que publicamos en este libro de La orilla del imperio, que es el listado de todos los componentes de las milicias. Lo hemos incluido la transcripción en el libro y vemos que la gente que estaba capacitada para defender Lanzarote, pues no era ni la tercera parte de los atacantes. Con lo cual lo único que podían hacer, ya que los atacantes iban divididos, no atacaban los 3.000 por la misma zona, sino que se dividían, eran pues enfrentarse en alguno de los terrenos donde viesen que podían ganar con mayor facilidad el combate o el enfrentamiento que tuvieran entre ellos, pero aún así sabiendo que todo era a la larga perder, porque lo que procuraban más que nada las milicias eran que se centraran en ellos, los atacantes, los corsarios, y no tanto en los refugiados en los castillos y las cuevas. Uh-huh. Y si el anterior ataque de 1586 duró 26 días, ¿cuántos días duró este nuevo ataque? Pues también duró en torno a un mes, porque ocurrió lo mismo que en el primero. Se empezaron a enviar comunicaciones de que la isla estaba siendo atacada, pero también por diversas circunstancias la Armada española no pudo navegar hasta el archipiélago, entonces lo que hicieron al final fue esperarlos en la zona del estrecho. La Armada del Cantábrico, concretamente, fue la que esperó a los barcos argelinos en el estrecho, y ahí ya en un combate por mar sí que pudieron rescatar a muchas personas, porque la Armada española consiguió hundir 6 u 8 barcos, no recuerdo exactamente, pero aún así, a pesar de que hubo mucha gente que se salvó en la costa de Cádiz, en la costa de Málaga, unos 20 barcos llegaron hasta Argel, con lo cual iban cargados de muchos lanzaroteños. Tanto es así que la huella de este ataque lo vemos en la solicitud de rescate y en la solicitud de ayuda de rescate por parte de lanzaroteños al rey, y también en los protocolos notariales lo vemos en la venta de tierras y propiedades para poder afrontar el pago de rescate que piden los corsarios, y eso lo vemos pues casi hasta 1625, o sea, son 7 años intentando rescatar a los familiares, que no siempre se conseguía. Hemos sabido por Nueva Cierta que a 1 de Mayor surtieron en el puerto de Arrecife de la isla de Lanzarote 28 navíos de moros y turcos de Argel, y que al día siguiente, al canto del gallo, saltaron en tierra. Unos dicen que 3.000 hombres, otros que 4.500, han quemado los templos y casas de la villa que está a legua y media del puerto. Han cautivado más de 200 personas, niños y mujeres. Todavía están en Lanzarote, a cautivar o matar los que restan. Petición al rey de Baltasar de Betancor, vecino y natural de Lanzarote, fechada al 30 de septiembre de 1596. Y nos contabas al principio que el primer ataque había sido por represalias, por las cabalgadas que se hacían en el norte de África. En este segundo ocurrió lo mismo. ¿Se siguieron haciendo esas cabalgadas en esos 32 años a pesar de conocer las consecuencias que podía traer? No, de hecho, ya en época de Felipe II se prohibieron las cabalgadas y se dio permiso para alguna más, pero no se realizan ya cabalgadas, ya es simplemente una actividad comercial. Los corsarios saben que atacando un territorio débil, como era en este caso Lanzarote, podían capturar personas y obtener dinero a cambio. Y entre los cautivos, que nos decía, bueno, que algunos se podían recuperar y otros supongo que se convertirían en esclavos, ¿eran todos hombres? ¿También había entre ellos mujeres, niños? Los cautivos había hombres, mujeres, niños, había de todo. Una vez que cautivaban a todos. Sobre todo también porque
aunque no hemos encontrado ningún documento que haga referencia, probablemente cada uno tenía un precio. Una mujer joven seguramente tenía un precio más alto que una mujer mayor, incluso para ser esclavizada o tanto para pedir rescate. Los niños también podían pedir otro precio diferente. Un soldado que tiene información, por ejemplo, sobre el territorio y cómo está articulada la defensa, también tendría un precio. O sea que capturaban a todo tipo de personas. Uh-huh. ¿Y cuándo y por qué sacaban estos ataques corsarios en la isla de Lanzarote? Bueno, el corsarismo siguió perviviendo, pero es verdad que Lanzarote ya no sufrió ningún ataque más, seguramente porque ya las propias dinámicas de la monarquía, las propias dinámicas históricas, pues fueron desembocando en que el corsarismo fuese disminuyendo, pero no solo en Lanzarote, sino en todo el espacio mediterráneo y atlántico. ¿Y afectaba esto a las otras islas? Porque recordemos que en Lanzarote, también en Fuerteventura, se producía cereal, que luego iba destinando también a otras islas, y también, si no me equivoco, a otros territorios españoles. Claro, afectaba desde el punto de vista económico, porque Lanzarote junto con Fuerteventura eran el granero del archipiélago, con lo cual un ataque a esta isla y la quema de los cultivos significaba que no se podía proveer al resto del archipiélago, o a Madeira o a Sevilla, que también se hicieron algunos envíos. Esa era la primera consecuencia, la económica, pero también la consecuencia psicológica, porque el saber que los corsarios estaban aquí, eso significaba que se despertaba el temor en el resto del archipiélago. De hecho, lo más común en los legajos que están en el archivo de Simancas es encontrar en paralelo a la documentación que habla del ataque a Lanzarote la solicitud de ayuda por parte del resto del archipiélago. Y además de prepararse, las otras islas mandaban ayuda efectiva, ¿tenían posibilidad de mandar ayuda o no? ¿Hacia Lanzarote? Sí. Difícilmente. Intentaban enviar algo, pero como te decía antes, si los propios barcos corsarios estaban circunnavegando la isla, era difícil que pudiesen llegar hasta... Sí que en 1618 pues mandaron un informante que llegó al sur de Lanzarote, pero lo que hace es recorrer la isla para hacer un informe de cómo estaba la situación. Pero en defensa poco era lo que podían hacer, porque ninguna de las islas estaba suficientemente defendida. Víctor, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos toda esta información. Muchas gracias a ti, Paola. Gracias a la voz de Javier Cruz y Cintia Quintana en los textos históricos y al montaje del equipo técnico de la Radio Canaria. Un saludo.